La creación fue totalmente de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las únicas tres personas que participaron en la creación. Ningún ángel tiene el poder de crear, nadie absolutamente más que Dios puede crear. Ahora, los ángeles caídos, después de que Dios creó el mundo, intervinieron en Génesis capítulo 6 y comenzaron ellos a tratar de pervertir la genética humana. Y una de las cosas que son indudables y que no se pueden negar es, por ejemplo, las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miserino. Son pirámides que hasta ahorita ningún sociólogo, ningún arqueólogo, ningún antropólogo nos puede verdaderamente decir quién fue el que construyó esas pirámides, porque están orientadas en sus 4 puntos a todo lo que son los astros, a todo lo que son los signos del zodíaco, y el conocimiento que tenían los egipcios y los materiales con lo que hicieron y impermeabilizaban las pirámides es sobrenatural. No ha podido ningún ingeniero hasta nuestros días jamás poder imitar eso. Ahora, ¿quién fue el que cargó esas piedras de 8 toneladas de peso cada una? En aquel tiempo, aunque hubiera habido palancas, a más de 40 kilómetros de Egipto no había ese tamaño de piedras. ¿Cómo es posible que coincidan conmigo paralelo de las pirámides de Chichén Itzá en Yucatán? ¿Cómo es posible de que los mayas hayan podido tener el conocimiento científico de decir que el año tenía 365 días, 285 punto fracción, sin que tuvieran telescopios, sin que tuvieran computadoras ni calculadoras? Este conocimiento es un conocimiento sobrenatural que ya existía hace 4.000, 5.000 años. Y la pregunta es, ¿de dónde es? Entonces, ¿hemos evolucionado nosotros en conocimiento? Absolutamente no. Este conocimiento tenía que haber sido transmitido por seres extraterrestres, pero no por marcianos ni por venusinos, sino por ángeles caídos que tienen contacto y siguen teniendo contacto para tratar de continuar vendiendo ese conocimiento a cambio del alma humana. Unos cobran, pastores, que no creo que es la gran mayoría. Esta es una tragedia que se ha introducido a las filas del cristianismo. Y también estamos hablando de ya hace 20, 25 años que comenzaron a pedir una cuota los predicadores y los cantantes. Yo quiero decir con todo mi corazón, ¿verdad?, que en 1 Corintios capítulo 9, la Biblia dice en el versículo 18, ¿cuál es mi galardón?, dice el apóstol Pablo, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Cuando alguna persona le dice a alguna alianza de pastores, pues necesito $500 diarios o $10,000 diarios, yo siempre les digo a los hermanos pastores, no lo vuelvan a invitar. ¿Por qué? Porque si alguien me habla y me dice, oiga, pues quiero que venga a Guatemala a predicar, ¿cuáles son sus honorarios? Ahora me están preguntando eso, Jonas, que cuáles son mis honorarios. Y les digo, ¿a qué se refiere usted? Me dice, sí, porque el predicador que estuvo hace 2 semanas nos cobró $500 la noche. Le dije, pues ustedes tienen la culpa por invitar a esa clase de personas, porque esas personas, ¿verdad?, realmente no son hombres de Dios. Entonces, ¿qué me piden? Le contesté, denme hotel y avión, y tampoco, si me pueden hospedar donde quieran, hospédenme. Y si me quieren dar una ofrenda, denme la ofrenda, yo no les voy a pedir que me den ninguna ofrenda, porque yo no voy por la ofrenda. Yo voy porque estoy seguro que Dios quiere dar un mensaje en esa ciudad. Y si Dios me está mandando, no ustedes, si Dios me está enviando a través de ustedes, Dios me va a decir, me den o no me den la ofrenda. Este sería un tema muy lindo. A mí me parece que sería un tema muy bonito de aquí entre nosotros, muchachos. Así me acuerdan, valga el memorándum interno aquí. Para que podamos tener un día, me gustaría mucho tener a don Armando, tener tal vez a algún cantante, ¿verdad? Tal vez algún predicador, y cada uno cómo maneja este tema. Yo quiero aprender, no sé si por el ministerio en el que estamos y todo, realmente la gente que viene normalmente enlace, yo no conozco los que ya, mira, o me dan tanto o no voy. No he tenido esa oportunidad no me codeo con ellos, digamos, los que vienen a nuestras maratónicas, todos, no es el caso, ¿verdad? Ninguno de ellos nos cobra por sus participaciones, nada de eso, vienen porque sienten de parte del Señor hacerlo, pero sí es un tema muy interesante y me gustaría a mí no solamente oír la posición de don Armando, me gustaría oír también la otra posición,
¿verdad? Y que podamos, pues sencillamente, porque hay dos caras de la moneda, me enseñaba siempre, y te enseñaba tu papá, me enseñaba mi papá, ¿verdad? Hay dos caras de la moneda y también escuchar la otra parte que puede. Sí, porque hay iglesias que invitan a la gente y traen el grupo de 5 personas y le dan entonces $100 y resulta que costó el pasaje y la comida y todo y no le dan más nada también. O sea, que ha habido de todo. El problema está que cuando una iglesia tiene estas características y me dicen, es que tenemos que pagar esto, entonces para que hicieron o sea, si vamos a invitar a alguien y vamos a organizar un evento, necesitamos tener los fondos principales y no invitar a 4 o 5 y gastarles a 4 o 5 y esperar, ¿verdad?, después que les demos miles de dólares. Entonces muchas veces estamos tratando de entretener demasiado a la gente sin que esa obra sea de Dios, porque si es de Dios, Dios provee. La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. El terrible monstruo del que habla la Biblia era en realidad un cocodrilo, el cocodrilo del Nilo. Y Behemoth, mencionado en Job, era un hipopótamo, es decir, no eran monstruos realmente. Eso lo escuché de un teólogo español, pero tengo la duda. Me gustaría saber la opinión del pastor Alducin, dice Ley, del Leviatán. Bueno, esto no es correcto, ¿verdad? Porque no es ni el cocodrilo, ni es tampoco el hipopótamo. La Biblia habla aquí claramente en el libro de Job, en el capítulo 41, y describe con lujo de detalles a un dragón. Ahora, no ha habido ningún vestigio, ningún fósil de un dragón. Ahora, ¿qué es un dragón del cual tanto la Biblia menciona que se le relaciona con Satanás? Un dragón es un reptil con patas y con alas. Eso es lo que es un dragón. Entonces, aparentemente, Satanás pierde su forma de querubín y se convierte en un monstruo y se le relaciona con un dragón. Y se menciona aquí en el versículo 18 del capítulo 41 de Job, que este animal con sus estornudos enciende lumbre. Versículo 19. De su boca salen hachones de fuego. No hay ningún animal que haga esto más que el dragón. Versículo 20. De sus narices sale humo. Versículo 21. Y de su boca sale llama. Y dice versículo 33 y 34. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Y sabemos que el único que corona la soberbia en el universo es Satanás. O sea, pero ¿es un animal figurativamente hablando o es un animal? El Behemoth es un dinosaurio. Definitivamente, ¿verdad? Porque dice que tiene como un cedro es aproximadamente de 10, 15 metros, y un hipopótamo tiene patas chiquitas y una cola chiquita. Entonces es imposible que sea un hipopótamo. Ahora, pero entonces un dinosaurio en la época de Job. Así es. Nosotros hemos recibido un conocimiento que se nos ha transmitido a través de las generaciones de la eternidad. Y nos los ha revelado todo Dios en su palabra. Ya, entonces, aunque ya no existía, pero el conocimiento fue... Porque se cree que, o sea, Job fue el primer libro de la Biblia, o sea, es el primer libro escrito de la Biblia. Tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis, así es. Entonces Job está dando testimonio desde los tiempos de los patriarcas, de que ya en los patriarcas existía el conocimiento de un mundo preadámico. Wow. Y describen este tipo de animales. Muy interesante. Última preguntita. Ángel Gabriel, para salirnos de este tema. ¿El Leviatán está en el Triángulo de las Bermudas? Se le iba a preguntar exactamente. En Isaías capítulo 27, esto es interesantísimo, el versículo 1, dice la Biblia: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esto es muy interesante porque aquí la palabra serpiente, nahash en el hebreo, y serpiente tortuosa es la que vuela o algo que está torcido y que es fugitiva. Entonces, esta palabra tortuosa, akalotoj en el hebreo, significa torcido. Y es exactamente el lenguaje que se usa para Satanás y se le relaciona aquí con el dragón. Ahora, es interesante que la Biblia nos muestre que en el Triángulo de las Bermudas puede existir una de las puertas al infierno. Porque si el infierno está todavía en el centro de la tierra, la Biblia no nos muestra que fue quitado del centro de la tierra. Es interesante, ¿verdad?, que ahí en el centro de la tierra tenga que haber entradas. Y lo comprobamos en Apocalipsis 9, cuando dice la Biblia que en la cuarta trompeta
se le dio a Satanás, a un ángel caído, una llave para que abriera el abismo y del centro de la tierra salieron hacia afuera como langostas, que eran millones de demonios. Entonces no cabe duda, ¿verdad?, que todo lo que es el mar y todo lo que es el centro de la tierra es dominio totalmente de Satanás. Y esta es la razón por la cual muchas veces el mar impone temor y nos da temor, ¿verdad? Porque verdaderamente el mar está controlado, 3 partes de agua de la tierra son agua. Wow. Entonces hay un dominio total del maligno sobre la tierra. Y es interesante que cuando Dios haga cielos nuevos y nueva tierra, no va a haber mar. ¿Por qué, verdad? Porque parece que el mar formó parte tanto de la antigua cultura preadámica como del mundo caído actual. Prosperidad. Como todas las cosas en la Biblia, hay 2 fuentes, hay 2 lados, el positivo y el negativo. Todos los extremos absolutamente en la Biblia son malos. Me acuerdo cuando llegaron las lenguas en los 70s, el movimiento carismático. Por un lado fue una bendición tremenda porque fue una frescura nueva que las iglesias históricas tradicionales habían caído ya en mucha formalidad y se necesitaba un despertar. La Biblia dice que podamos cantar y usar instrumentos. Y todo esto vino acompañado con el movimiento carismático, que fue una bendición de Dios, pero al mismo tiempo, cuando este movimiento entra en los 70s, había muchos de los hermanos que no tenían bases teológicas bien formadas ni profundas y comenzaron a irse a un extremo, a llevar los dones a un extremo y se salió, ¿verdad?, totalmente y comenzó a asustar a la gente. Comenzaron a enseñar que todos deberíamos hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Otros que la salvación se podía perder. Y todos estos extremos comenzaron a tratar de desequilibrar la doctrina cristiana. Cuando llegó el movimiento de la prosperidad, también es verdad, la Biblia dice que Dios serás como un varón, que serás prosperado y en todo lo que hagas prosperará. Sin embargo, hay muchas personas que deben entender que Dios no puede prosperar porque si los prosperara y no tiene la sabiduría para poder manejar el dinero que Dios les quiere dar, ese dinero se convertiría en una maldición en lugar de una bendición. Entonces, claro que Dios nos quiere prosperar, pero hay condiciones para la prosperidad. Necesitamos vivir cerca de Dios, tener esa sabiduría suficiente para poder manejar ese dinero, que es peligrosísimo. Y es lo que está haciendo que muchos hombres se hundan en perdición actualmente, comienzan a amar el dinero por no tener el carácter para saber manejar el dinero. Bueno. Entonces, cuando un predicador predica solamente la prosperidad sin las condiciones que se necesitan, creo que se está yendo, ¿verdad?, a un extremo. Sí, entonces está diciendo el énfasis, digamos, y también que se puede ir al otro lado como cualquier cosa. La pobreza, tenemos que ser pobres. La salvación, Claro. la santidad. Muchos ahora dicen que la santidad es no reírse otra vez, ¿verdad? Ajá, Es como el exacto. que se ríe. Dice que no podemos amar las cosas de este mundo. Me extrañó que alguien quejándose de que estaban contando chistes y tenemos que ser enemigos de este mundo. Entonces, como si contamos un chiste, somos amigos del mundo. Y entonces yo creo que los extremos en todo, entonces lo que está diciendo usted, lo habló sobre el vino, lo habló sobre tantas cosas, ¿verdad? El extremo es el problema. Es el problema, Jonás. Cuando Roma comenzó a predicar que la espiritualidad estaba ligada con la pobreza, esto lo absorbió la iglesia evangélica. Y me acuerdo hace 30, 40 años, pastores, ¿verdad?, de Sudamérica, que se les enseñó que un pastor no podía tener una buena corbata, un buen traje, que tenían que andar de guarache, con trajes humildes. Y la gente comenzó a entenderlo, mis pastores solamente en un bochito, en un Volkswagen, una casa normal y todo. Y esto no es bíblico. Entonces, o en bicicleta. O en bicicleta, ¿no? ¿Y de dónde vienen estos pensamientos y esta filosofía de Roma? Porque no vienen de la Biblia. La palabra de Dios dice que al pastor debe dársele lo mejor. Si nosotros estamos predicando para la salud espiritual, ¿es acaso en contra de la palabra que recojamos nosotros bendiciones materiales? No habla de una doble estima, doble honra, que significa más bien tenerlo, más bien, y no está hablando de cómo te estimo. Claro. No, sí, no. Entonces, todos estos, y ahora también es una equivocación asociar la prosperidad con la espiritualidad también. Roma asoció la pobreza con la espiritualidad y ahora estamos asociando la espiritualidad con la prosperidad. Y no todas las veces dicen Eclesiastés 6, del 1 al 2, he visto un mal debajo del cielo. A quienes Dios da, notemos que dice, Dios da riquezas, honra y no le falta nada. Pero Dios no le da el don para disfrutar lo que tiene. Entonces, el hecho que muchas veces Dios le dé a alguien prosperidad material
no significa necesariamente que haya sido bendecido por Dios. Porque muchas veces vemos personas que tienen bienes materiales y no están disfrutando lo que tienen. Porque para que disfrutemos lo que tenemos, necesitamos la mano de Dios en nuestra vida. Qué bueno.